Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que vean este video. Como saben, yo soy su profesor Daniel Sánchez Cortés y hoy vamos a hablar, bueno, primero vamos a terminar el tema 3 para seguir avanzando en esta clase con el tema 4. Ya sea que, pues, si se les olvidó algo, tenemos los videos ya grabados y con tal de que sigan aprendiendo, vamos a aprender más con este video, ¿ok? Entonces, denme unos momentos y les pongo las diapositivas, ¿ok? Bueno, como podemos observar en la clase anterior, vimos pruebas de microcomparación, que, bueno, si quieren checar, ahí ya platico más sobre el tema. Y ahorita nos vamos a pasar a la siguiente. Ay, perdón. Pruebas de análisis. La criminalística del laboratorio es fundamental para la recolección y análisis de pruebas en investigaciones criminales. Las pruebas materiales pueden ser objetos de gran tamaño o partículas microscópicas que se originaron en la perpetración de un delito. Estas pruebas son esenciales para aportar evidencia objetiva que apoye la declaración de sobrevivientes. Detalles de declaraciones y pueden identificar a la persona que cometió el delito a través del análisis de ADN. La criminalística también incluye el análisis de armas, fluidos corporales, huellas dactilares y manchas de suciedad, entre otros. La precisión y meticulosidad en la recolección y análisis de pruebas son clave para garantizar la solidez de un caso y la correcta aplicación de la ley. Bueno, aquí lo que ya hemos visto más que nada cuando fue lo del día el en vivo y en la clase del martes, como aquí dice, los análisis que se deben hacer en el laboratorio son fundamentales para que en caso de delitos, en caso de digamos en un asalto, en un asesinato y en todo eso, usted tenga que analizar profundamente, ya sea la sangre, las manchas que dejan en algunos sitios, digamos la pólvora que luego cae al suelo al disparar la bala, la propia bala, el casquillo, también los lugares donde impacta la bala, ya digamos en una pared, en la persona, en la víctima. Y también hablando de víctimas, también se tienen que analizar cuando ya está el cadáver en el suelo. También se puede analizar digamos, el, ay, ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Este es el, la forma de que cayó, porque como creo que ya había mencionado antes, que cuando fallece una persona cae de diferentes formas, ya sea de una manera de cuando le dan un tiro en la cabeza, en caso de homicidio, con mano armada, caen directamente al suelo. No, las manos ya no reaccionan porque la bala atravesó el cráneo y por ende atravesó el cerebro y de ahí mata todos los nervios para que puedas reaccionar. Eso se le dice la muerte rápida. O, sí, la muerte indolora, más que nada. En caso de, digamos, desangrados, lentamente te vas cayendo, te agarras donde, digamos, te agarras aquí y más o menos te agarras así y vas cayendo poco a poco, hasta que quedes en el suelo con la mano tal vez acá o ya llena de sangre, tu cuerpo lleno de sangre, y también se puede analizar ahí la sangre y el tipo de arma de punzo cortante que te atravesó hasta llegar hasta allá. O básicamente también digamos, en decapitaciones. Cuando te agarran así, te empiezan pam, 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 y ya, el cuerpo se cae y la cabeza. Muchas veces, luego reacciona. No sé si hayan visto videos de cómo el cuerpo o cómo en las carnes, en la comida, se mueve el músculo. Porque eso es una reacción que tiene el cuerpo al sentir que los nervios, digamos los nervios, son los que siguen, digamos, aún vivos, cuando prácticamente el cuerpo ya no debe estar vivo, esa parte ya no está viva.
los nervios son los que están activos y por eso a veces se ve que se mueven o piensan muchos que esa parte aún sigue viva, cuando en realidad nada más es los nervios, luego se quedan calmados y ya, están totalmente muertos. Esa es una forma de decir de que es una reacción como tal del cuerpo o de en sí de la persona al perder la vida y en caso de que no sea un disparo en el cerebro, en la cabeza, puedas reaccionar aparte, puedas reaccionar en un momento. Como creo que creo que en la psicología o creo que por esa rama, no estoy tan conocido en este tema, que el cuerpo y la mente tienen 20 minutos para, o no, 20 minutos no, sí, 20 minutos para reaccionar y cuando el cuerpo muere de manera natural, el cerebro aún tiene tiempo para, para escuchar a las personas. Pero aunque tú ya estés muerto, tu cuerpo esté muerto, el cerebro sigue escuchando, sigue recordando las voces que te están hablando al momento de que literal estás tal vez en el ataúd o en la cama ya fallecido por la edad y hablando de esos temas, más que nada. También se debe demostrar cómo es el impacto del momento también. Bueno, entonces sigamos. Pruebas instrumentales. La criminalística instrumental se encarga del estudio y análisis de los elementos materiales relacionados con un delito. Se utiliza para la recolección, preservación, análisis y presentación de evidencias físicas en un caso criminal. Ahí se ve feo la imagen. Bueno, aquí como se puede observar un poco, como la huella de acá, que se puede utilizar para el momento en una investigación como recolección, también se puede preservar en bolsas que no puedan captar tanto las huellas o con un material para que se mantenga ahí. Las bolsitas estas con cierre para que no se escape ni el aire ni nada. O cuando lo hacen en vacío. En vacío se trata de que se conserve más tiempo y digamos en términos de comida, el vacío es para que se preserve más, digamos una parte de una carne o hablando de estos temas, para eso se utiliza, digamos, en casos extremos, se conserva más, digamos, un dedo, una oreja o algo así, como en las hieleras, más que nada, pero se conserva muchísimo más. Y pues en los análisis creo que se mantienen en cajas para que no los contaminen y sean recabadas en otros momentos, ya dependiendo de qué tipos de casos tengan coincidencia con lo recolectado anteriormente. Creo que sí me llega a entender. Si no, pues ahí me mandan un mensajito a mi correo, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Bueno, creo que ya terminamos la tercera parte de los temas. Así que aquí les dejo unas preguntas, no voy a dejar tarea esta vez. Y terminando esta parte nos vamos a pasar a la cuarta parte, ¿ok? Entonces, les menciono las preguntas, que sería, menciona 3 cosas utilizadas en la investigación instrumental, digamos, los objetos que luego se utilizan para que podamos investigar, valga la redundancia, con los instrumentos, ya sea un bisturí para abrir, tijeras para cortar ropa, esos tipos de cosas, más que nada. Menciona 3 tipos de calibres de arma y en qué tipo de armas se utiliza. Creo que esto va a estar más visto en el siguiente tema, pero aquí también me gustaría que mencionan esos tipos de calibres, ¿ok? Y pregunta 3, en la prueba de análisis menciona las cosas que se utilizan en el laboratorio, ya sea si quieran investigar más o aquí visto en la anterior clase, ¿ok?
Entonces, creo que es... uy, se puso de más. Ok, entonces, creo que sería todo por esta parte del tercer tema. Y si me permiten un poquito de su tiempo, voy a cambiarme a... Ay, voy a cambiarme al cuarto tema, que va a ser muy extenso, ya que son temas que no conocía. Así que vamos a aprender entre todos cómo se va a llevar a cabo el cuarto tema, ¿ok? Entonces, permítanme unos segundos y nos cambiamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la química forense. Son temas que, como ya había mencionado, no son mucho de mi conocimiento. Así que vamos a aprender entre todos cómo se va a llevar a cabo este tema. Y si es posible pueda terminarlo el día de hoy para que, si no, seguiremos en la siguiente clase, ¿ok? Así que empecemos. El contenido que vamos a ver, como ya se mencionó en el en vivo, vamos a ver hematomas forenses, técnicas de identificación de residuos resultantes de la deflagración de pólvora, análisis semiológico, perdón, luego me trabo mucho, permítanme unos minutos. Okay. Análisis de tierras, análisis de pinturas, análisis de telas y fibras, estudio de pelos y toxicología. Sin duda, una de las mejores. Bueno, primero, ¿qué es la hematología forense? La hematología forense es la rama de la criminalística que se sumerge en el mundo de la sangre y sus secretos. Su objetivo principal es analizar las muestras de sangre recolectadas en escenas de crímenes para identificar a los involucrados y reconstruir los eventos. Las características biológicas y morfológicas de la sangre ofrecen pistas valiosas, desde la especie a la que pertenece hasta detalles individuales, como si se tratara de sangre humana o de otro origen. Este conocimiento es fundamental para establecer la verdad detrás de los actos criminales. Bueno, aquí hago un pequeño paréntesis. Por estas fechas, más que nada en Día de Muertos y Halloween, es cuando menos adopciones se pueden hacer. Mira, ¿por qué? Y por qué tengo que hablar de este tema. Más que nada porque de estos días, como dije, en Halloween y Día de Muertos, se practica mucho, entre muchas comillas, la brujería. Se sigue practicando. Y, digamos, en estos tipos de casos, se llevan a cabo los rituales, los que luego hacen las brujas, o en sí para amarres y todo eso. Por eso, en estos días se hacen menos adopciones para que no se pueda, en caso de animales y todo eso, se adopten para nada más ese uso. Por eso, aquí como dice, se puede identificar como sangre humana o de otro origen, ya sea animal. Más que nada para que en casos extremos, digamos en temas de brujería, en rituales, en vez de que sea sangre humana o que esté sangre humana, también se mezcle con sangre animal. Por eso en estas fechas no se adopta muchos animales, o está prohibido en estos momentos. Por si piensan adoptar o algo así en estos días, no se va a poder por estos temas, más que nada. Y más que nada para que, digamos eso, lo de los rituales y todo eso, y no hagan magia negra. Más que nada es por esos motivos de que se guarde más que nada la preservación del animal, ya con todos los derechos que tienen y todo eso. Y como aquí mencionamos ahora sí bien de criminalística, en casos de crímenes, escenas de crimen, luego hay muchos, digamos en un cuarto encerrado, puede haber en una mesa
tanto en los cristales, en las ventanas, en las camas, o ya sea en la propia ropa que luego luego está desperdigada, o digamos en su bote de ropa sucia. Ahí se pueden encontrar indicios de digamos, un asesinato, digamos, de un robo en una casa, o forcejeos que luego hacen para que no eviten y resulte fatal para las víctimas. Ya sea que tal vez el victimario ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Los agrede en ese momento. La sangre ahí se va a ver en dónde pudo caer y dónde, digamos, en casos extremos de que la víctima falleciera, en el suelo se encuentre su sangre o sangre más del victimario o del delincuente en ese momento. Y se pueda recolectar para llevar a cabo todos los análisis y se puede llevar a cabo en caso de que ya hayan agarrado al victimario, se lleva a juicio viendo que estuvo en ese momento y fue el agresor de su víctima. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Ramas de la hematología forense. Hematología identificadora. Esta rama se centra en la identificación de sangre. Los procedimientos utilizados tienen como objetivo responder preguntas cruciales. ¿Es realmente sangre? ¿De qué especie es? ¿Se puede individualizar? Las muestras pueden presentarse en diversas formas, frescas o antiguas, sólidas o líquidas, puras o mezcladas, y en diferentes soportes. Estas variaciones existen técnicas específicas que se adaptan en la naturaleza de la muestra. En el laboratorio se realizan pruebas de orientación y de certidumbre para confirmar si una mancha es, en efecto, sangre. Luego falta que, digamos, en un momento, digamos, suponiendo que en ese momento hayan, digamos, en un momento tranquilo para ustedes, tomen un poco de vino, que luego se confunde con la sangre, más que nada por el color, y más que nada porque también es color, digamos, la sangre es tipo color vino, ya que es oscura con rojo, que parece más un tipo de morado, pero más negro que rojo, y se ve, digamos, de esa forma, digamos de este color, ¿no? De mi saco. Se ve más o menos así, combinado con esto. Más o menos así. Más o menos así se ve la sangre. Y se puede identificar que no sea tanto vino como la propia sangre. Más que nada para que en esos momentos se pueda ver y de qué forma se pueda identificar si es sangre o no. En frescas o antiguas se refiere de que en el momento fue que llegaron digamos, los peritos en analizar si la sangre fue en ese momento, digamos, en unas horas, o digamos en unos minutos, o estaban ahí viendo cómo pasaba y la sangre sigue fresca. Antiguas se verían más que nada como opacas y secas, más que nada, secas. Igual entraría en sólidas, como que quedan coaguladas, esa es la palabra. Más que nada. Y se puede identificar cuánto tiempo pasó, digamos unos días, cuando se muestre que es antigua, sean unos meses, y más que nada ya no se puedan ver porque o lavaron el lugar después de tantas pruebas, como también se puede ver que con luz ultravioleta se muestran donde quedaron más manchas, como lo hemos visto anteriormente. Permítanme unos segundos. Okay. Puras serían pura sangre de una sangre humana, o mezclada sería más, como ya había mencionado antes, sangre mezclada con, digamos, un animal, digamos, un perro y una persona, que sean la sangre que se combinaron en casos de, digamos, de esos rituales que ahorita en estos tiempos se va, digamos, no ver, más que nada porque son muy ocultos y son en lugares específicos, digamos, en casas abandonadas
en lugares abandonados, digamos montañas, en pueblos. No digo que en todos, pero en sí son los lugares más concurridos que pasan esas cosas. Y, y creo que sería todo en de esta parte, así que sigamos. Datación de manchas de sangre. A ver, permítanme unos segundos, voy a moverme acá. Ok. Determinar la antigüedad de una mancha de sangre es un desafío. Aunque las manchas cambian de color con el tiempo, se emplean técnicas y métodos químicos para realizar estimaciones aproximadas. El estudio detenido de las imágenes, la morfología de las manchas, proporcionan información valiosa sobre cómo ocurrieron los hechos. Esto incluye la posición de la víctima y el agresor, los movimientos realizados, la intensidad y el tipo de trauma, el arma utilizada y otros detalles. Estos análisis se aplican tanto en recintos cerrados como en áreas exteriores. Aquí, como podemos observar en la imagen, y cómo se ve en esta imagen, podemos ver cómo son, digamos, los tipos de sangre en algunas situaciones, como la salpicadura por contacto, cuando, digamos, agarran a golpes. Ahí se lleva a cabo un poco de sangre por la fuerza, también dependiendo de qué tipo de fuerza y dónde te pega, para que te saliera sangre. Caída libre sería cuando, digamos, estás sangrando de la nariz y se va cayendo en el suelo o en tu ropa. Esas son las gotas que pueden caer, por eso se dice caída libre. Y más que nada sería esa forma de gota. Caída libre o de movimiento sería cuando te lo limpias y ahí se queda represervada como la gota, pero con el movimiento de que, digamos, lo hayas tocado cuando te limpiaste o cuando te estás así. Y más que nada sería eso. Salpicadura es cuando, digamos, el golpe que diste fue tan fuerte de que le sacaste sangre y esa sangre te haya caído a ti o en la mano, más que nada, cuando das el golpe. Es complicado de decirlo porque, y más que nada porque son diferentes motivos de cómo, y también formas de cómo cae, pero más que nada es como se ve aquí, que das el golpe, que suene, y la sangre te caiga a ti, y eso quedaría como salpicadura. Absorción de tela es cuando la sangre es como cuando mojas algo, pero ahora con sangre. Se va absorbiendo y va cambiando de color, de textura, y más que nada se puede identificar si fue en un corte o un disparo, y se va acumulando y dejando la parte aquí roja, digamos, de acá, del pecho. Se genera aquí la mancha de sangre y se va expandiendo. Eso sería la absorción en tela. Proyección, eso no tengo tan claro cómo se puede hacer. Por lo que se ve aquí es... creo que es más que nada cuando te lo echan así. No estoy tan seguro, más que nada, porque no estoy tan conocido de este tema. Pero sería como si te la aventaran, más como salpicadura. Pero creo que es en un corte, como se ve aquí, más que nada. Estas son cuando te cortas y va saliendo, digamos, en esta dimensión del corte, va saliendo tanto de la punta como para acá, se va acumulando. Es cuando te cortas la dermis y la epidermis, te cortas, digamos, una vena. No una vena tan importante, pero te vas cortando y va saliendo lentamente en forma de gota en la sangre. Y por eso se ve como el corte aquí está abierta, te cortas la dermis y la epidermis y con eso va saliendo la sangre. Creo que no. Y el escurrimiento es más o menos como se ve el corte, pero se va escurriendo, digamos, en cortes profundos, ya sea un apuñalamiento o en disparos, en agresiones con arma de fuego.
se va escurriendo, ya sea, digamos, por la boca, por la nariz, por la herida más que nada también, como que aquí se ve igual un corte. Y con eso se ve cómo se va escurriendo poco a poco, ya no lo puedas manejar tú con la presión, y se va escurriendo por la mano tal vez, por el cuerpo, donde te hicieron el corte te impactó la bala, y eso se trataría de, más que nada, el escurrimiento. ¿Ok? Entonces, sigamos. Permítanme unos momentos. Disculpen, matadito, voy a tomar un poco de agua. Ok, entonces sigamos. Importancia de la hematología forense. La importancia de la hematología es búsqueda de indicios hemáticos en el lugar del crimen es esencial. Muebles, ropa, paredes, pisos, techos y objetos diversos pueden albergar pistas vitales. La morfología, el color, el tamaño y la distribución de las manchas sanguíneas son clave para comprender cómo se desarrollan los eventos. La hematología forense no solo revela la presencia de la sangre humana, sino que también diferencia las de otras especies o sustancias similares. Estos hallazgos son cruciales para resolver crímenes, esclarecer misterios y llevar a los culpables ante la justicia, como ya se me mencionó antes. Igual como podemos ver aquí, podamos decir que son diferentes tipos de sangre de otras personas, más que nada si eso fue en un caso de homicidios o magnicidios, como digamos en muchos casos que hubo en anteriores épocas. Y más que nada aquí se mostraría cómo fue la recolección. Digamos que aquí fue una parte de recolección de una persona, una mujer, en el caso de un homicidio. Aquí sería otra comparación de, digamos, otro familiar, digamos el esposo, o la hermana. Aquí sería otra recolección de, digamos, ahora sí, de otro familiar, de otros familiares y así. Pero como se puede notar, son diferentes colores de que de estos. ¿Por qué? Porque luego se puede mezclar o se puede equivocar la persona en recolectarlo y que sea más que nada un vino o otro tipo de sangre, ya sea de un animal. Y con eso se llevaría las análisis y se podrá ver cuántas personas murieron o cuántas personas se pudieron involucrar en el asunto o cuántas personas fueron los victimarios en ese tipo de casos de homicidio. Bueno, entonces sigamos. Déjenme moverme para que vean. Okay. Técnicas de identificación de residuos. Los residuos de disparo de arma de fuego, GSR, Gunshot Residues, o como se diga, no sé tanto de inglés, son partículas y componentes químicos generados durante la deflagración de la pólvora. Su identificación es fundamental en la balística forense para establecer si una persona disparó un arma o estuvo próxima al dispararlo. Estos residuos suelen incluir nitritos, nitratos, plomo, cobre, bario y antimonio, provenientes de la pólvora, el detonador o la carga iniciadora. Digamos, tenemos aquí un revólver, ¿no? Como ven, tienen el tambor para, pues, digamos, cargar el arma. Aquí tenemos el accionador, que es la palanquita que luego la hacemos así, y se carga. Se carga el cañón que es esto. Aquí está incrustado en la parte de atrás la bala, y de aquí acciona. Cuando sale, cuando accionas la bala con el gatillo, la explosión tanto de la parte de atrás para que salga el casquillo, como la bala en el cañón, eso es lo que se trata de los residuos que se puede identificar, como dice con la pólvora, que se puede encontrar nitratos, plomo,
cobre, bario y antimonio. Y más que nada también se puede observar en el accionamiento cómo cae al lado la bala, pero la pólvora se queda incrustada, digamos, acá en toda la mano. Y en la acción, digamos, cuando el impacto de la bala da a la persona, a la víctima, le hace una mini explosión que ahí lleva también pólvora al impactar. Y con eso se puede identificar o en la ropa o en el cuerpo, si es que no llevaba mucha ropa. Y se puede identificar tanto en la herida, como en la bala al proyectar, como en el arma que llegó a hacer la acción. Entonces, sigamos. Déjenme moverme. Aquí, ok. Para que vean. O acá. Yo creo que acá. Sí se ve. Disculpen. Identificación visual y sensorial. Inspección directa. Observación de manos, ropa o superficies expuestas en búsqueda de partículas visibles. O ahumamiento, característico, falso tatuaje contra verdadero tatuaje. Digamos, aquí en lo que se refiere de que el humo también proyectado por el arma es pólvora ya quemada, como cuando prendes un cohete y va saliendo la mecha así de color como fuego. Eso es el ahumamiento. Y ya cuando salen las chispas, esto también se puede identificar como pólvora. Digamos en un ratoncito. Cuando lo prendes y lo lanzas, ahí sale el humo y se generan los brillos. Ese es el ahumamiento. El olfato. Detección del olor particular de pólvora quemada, aunque es menos confiable en los métodos instrumentales. Es cuando tú lo inhalas, digamos cuando prendes el cerillo también, es cuando te llega el olor. Digamos, lo hueles y puedes oler tanto la pólvora como las sustancias que luego lleva el cerillo, como el fósforo, la pólvora propia, luego los carbonos, y más que nada son ese tipo de identificación. El olor. Si no me creen, pues prendan un poco el cerillo y ya cuando vean que es en serio, ahí llega el humo, el humamiento, y ahí llega, digamos, también el olor. Sigamos. Técnicas instrumentales y analíticas. La microscopía electrónica de barrido, o como en su traducción en inglés, SEM. Permite visualizar las partículas de GCR de las que hablamos anteriormente, de la forma de cómo se identifican, y determinar su morfología. Combinada con análisis de microanálisis de rayos X, identifica la composición elemental de plomo, bario y antimonio. Ventajas: alta sensibilidad y especialidad. Permite identificar partículas genuinas de contaminantes. Como les mencioné que no soy muy conocido de estos temas, pero por lo que llego a entender, con los análisis, los microanálisis que luego se llevan a cabo, se puede determinar los elementos como el plomo, bario y antimonio que mencionamos anteriormente, para identificar si fue la accionada o no el arma. También se puede identificar qué tipo de bala, calibre mejor dicho, se pudo analizar en el momento. Y más que nada con estos métodos, lo de la microscopía electrónica de barrido, como dice aquí, ventajas de alta sensibilidad y especificidad, se pueden identificar, si aparte de los análisis de ADN, se pueden identificar más que nada los
los propios elementos de la pólvora. Ok, entonces sigamos. Ahora déjame borrarme tantito. Creo que acá, mejor. Sí, ok. Espectrofotometría de absorción atómica. Detecta metales presentes en los residuos como plomo, cobre, bario y antimonio. Ya lo habíamos mencionado antes. Útil para confirmar la presencia metálica en muestras extraídas de mano o superficies, como igual se mencionó en la clase anterior, el de martes. Utilizan el método, creo que era de Hughes, o el de... no me acuerdo cuál fue, perdón, disculpen, pero aquí se limpia, porque luego, como creo que mencioné también, que no se lava, no se quita con nada más agua y jabón, se queda, como digamos, incrustados los residuos de metales, como el plomo, cobre, bario y antimonio. Y con eso se puede llegar a identificar quién fue el accionador del arma, más que nada, cuando hace la explosión del arma y cuando sale el casquillo. Espectrometría de plasma de acoplamiento inductivo. Analiza simultáneamente múltiples elementos con alta precisión y sensibilidad. Permite cuantificar y establecer perfiles elementales característicos de GSR. Técnicas colorimétricas. Uso de reactivos químicos para detectar nitratos, nitritos o compuestos carbonosos. Ejemplo, pruebas de ¿cómo se dice esto? Perdón. Pruebas de dimetilamino, benzaldehído o de gota, perdón. Química de papel filtro. Son rápidas y de bajo costo, pero menos específicas que técnicas instrumentales. Perdón, se me traba la lengua al mencionar una palabra grande. No puedo decir no puedo decirlo. Disculpe. Por eso si me llego a trabar, no es por nervios ni nada, sino es que porque me cuesta mencionar palabras muy grandes. Bueno, entonces creo que quedó bastante claro acá. Entonces podamos seguir. Para que podamos seguir, más que nada. Entonces seguimos. Déjenme moverme acá. Ok. O acá mejor. Sí, aquí. Disculpen por mover tanto la cámara. Procedimientos forenses común. Recolección de muestras, barrido de mano con cinta adhesiva o lavado de superficies. Preparación de muestras, disolución o fijación en medios para análisis instrumental. Identificación y confirmación. Combinación de microscopía, análisis elemental y pruebas químicas. Interpretación de resultados. Comparación de la composición de partículas como perfiles estándar de GSR para evaluar origen y posible arma utilizada. Aquí, por lo que podemos entender, y para que me puedan entender bien de todo lo que acabo de decir, es cuando hace lo que habíamos mencionado antes, el barrido de mano con la sustancia química, o digamos cuando fue en el momento con ¿cómo se puede decir? Un cotonete esterilizado, más que nada para la regulación de las sustancias de la pólvora, y se puede analizar más que nada con la disolución y los análisis para que lleven a cabo qué tipo de arma fue, si fue larga o corta, si la accionó o no, y con eso se puedan hacer más pruebas con la identificación y la confirmación de qué fue en el momento y qué tipo de arma fue. Igual aquí con la interpretación se podría ver si fue o la arma corta o el arma larga, y se pueda igual evaluar en el momento quién fue y quién no, o quién fue la víctima y quién fue el victimario que la accionó. ¿Ok? Y como conclusión, la identificación de residuos de pólvora se basa en un enfoque multitécnico que combina observación visual, pruebas
pruebas clínicas rápidas y técnicas instrumentales avanzadas, asegurando precisión, sensibilidad y fiabilidad en investigaciones criminales y forenses. ¿Ok? Entonces, creo que quedó bastante bien en esta parte del tema para que podamos seguir con los siguientes temas. ¿Ok? Entonces, sigamos. Bueno, aquí seguimos con análisis seminológico. También se conoce como seminograma o espermiograma o espermograma. Es una prueba que tiene como objetivo evaluar la cantidad de semen o a través, mejor dicho, de este estudio se analizará parámetros macroscópicos como el volumen, el pH seminal y parámetros microscópicos como la morfología, movilidad y concentración de espermatozoides. Ok, entonces sigamos. Déjenme volver acá para que puedan checar todo bien. Ay, disculpen, voy a tomar un poco de agua porque se me está secando la garganta. Disculpen. Ok. Procedimientos para realizar el espermograma. Para que los resultados obtenidos sean fiables, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que el seminograma debe realizarse tras un periodo de abstinencia sexual de entre 2 y 7 días. Hablando de abstinencia sexual, sería relaciones sexuales o masturbaciones. Se tiene que pasar dentro de esos 2 días para, digamos, la acumulación o como, digamos, la acumulación del esperma. Esto no solo incluye la ausencia de relaciones sexuales, sino también de masturbación, como ya había mencionado antes. Por otro lado, para establecer un diagnóstico de infertilidad masculina puede ser útil que al menos se realicen 2 seminogramas con un intervalo de un mes de diferencia como mínimo. En este caso, el resultado de ambas pruebas debe coincidir. Toma de muestra de espermograma. La muestra seminal se obtendrá por masturbación tras haberse lavado las manos y genitales adecuadamente y será depositada en un bote estéril. Digamos, los de las pruebas, los botecitos chiquitos de las pruebas que luego hacen para los análisis de orina y todos esos. Este recipiente generalmente lo proporciona la clínica, pero también puede adquirirse en farmacias. En este caso, si se pierde una parte de la eyaculación o el contenido del bote se derrama, el análisis seminal no será representativo y por lo tanto no se considera válido. Por este motivo es importante comunicar al personal del laboratorio que la muestra no está completa para programar una nueva recogida. Aquí, digamos, el tiempo de la recogida son, dependiendo de cómo, digamos, ay, se me fue el nombre. Digamos el tiempo que puedas, digamos, regenerar o podamos acumular mediante la masturbación, la forma de o llenar el recipiente con nuestras pruebas de semen, para que sean, digamos, en estos casos. A ver, permítame unos momentos. Disculpenme, tenía que arreglar unos asuntitos, pero ya estamos de vuelta. Ok, entonces lo bueno es que puedo cortar el video y poner y seguir. Bueno, entonces sigamos. Procedimientos. Esto ya estamos hablando. Entonces, espero que haya quedado bien platicado de ese tema, por lo de la recolección, si es fértil o no en parte masculina, más que nada. Y más que nada, pues, para que se pueda obtener bien la prueba, sea en menos de 2 a 7 días sin abstenencia sexual. Me refiero a tener relaciones o en casos de masturbación. ¿Ok? Entonces sigamos. Ahora déjenme borrar un poquito.
ahí. Valores normales de espermograma. La OMS publicó en 2010 unos valores seminales de referencia, por debajo de los cuales la muestra de semen es considerada fuera de la normalidad. Sin embargo, en 2021 se elaboró una actualización del manual para el procesamiento del semen por parte de la OMS, constituyendo la sexta edición. O sea, dentro de su marco legal de la OMS, se puede buscar ahí en ese momento cómo se actualizó los procesos para que se muestre bien cómo es el semen o si está dentro de las normativas para que sea utilizada. El proceso de elaboración del esperma se divide en el examen macroscópico y microscópico. De forma general, se analizan los parámetros básicos que determina la OMS. No obstante, dependiendo de la clínica o del laboratorio, pueden haber variaciones en el procedimiento. Como podemos observar aquí está el vasito, aquí está el semen y estos son los espermatozoides, nuestro código genético para, en caso de que uno sea fértil, pueda, y digamos, en una relación que llevan tiempo y quieran tener, pues así decirlo, hijos, se pueda analizar primero si es fértil o no, y ya de esa manera se puede identificar si, digamos, en caso de una relación, la mujer está embarazada o no, por ser fértil o no, el hombre. Sigamos. Creo que se ve un poco mejor porque compré una nueva lámpara y, digamos, la que tenía ya antes, creo que se ve mejor. Si es así, qué bueno. Disculpe. Análisis macroscópico. El análisis macroscópico es el primero que se realiza. En él se evalúan características del semen como las siguientes: volumen, si se expresa en mililitros, la cantidad de semen expulsada durante la eyaculación a partir de 1.5 mililitros se considera un volumen seminal normal. Licuefacción se produce al dejar reposar la muestra unos 20 minutos a temperatura ambiente y en un proceso por lo cual el semen se vuelve menos compacto. De esta manera, la licuefacción permite que pueda realizarse correctamente el examen microscópico de la muestra. Viscosidad. Se analiza la formación de hilos, perdón. En el caso de que haya una viscosidad extrema, se debe romper los hilos para que los espermatozoides puedan circular libremente por el líquido seminal. Digamos, bueno, yo había visto que en estas pruebas existen varias formas del semen. Digamos, una líquida, una, digamos, espesa, o viscosa, pero dentro de los límites. Y digamos, una tipo amarillenta viscosa muy rara, que dicen que, bueno, digamos, y dicen que esa es, digamos, una mala alimentación por parte del que contribuyó con el semen. Ya sea que creo que la viscosa, pero blanca, es una buena alimentación, sin falta de líquidos ni nada. Digamos, creo que la que, digamos, forma de agua es una buena alimentación, pero falta de líquidos. Creo que es más que nada, creo que es más o menos así. Y obviamente digamos, la mala es la tipo amarillenta, viscosa muy extrema, y es una mala alimentación y mala alimentación y le falta de líquidos buenos como el agua, más que nada. Así que tomen agua por si quieren hacerse muestras y cuídense bien, más que nada por esos temas. Seguimos con color. El semen en condiciones normales tiene un color blanco, grisáceo o un poco amarillento. Si este presenta otro aspecto, puede ser indicativo de infección.
Y pH, los valores normales de pH para el semen se sitúan entre 7.2 y 8.0, los cuales se consideran valores levemente básicos. La variación en el pH puede indicar la presencia de una infección o alteraciones en la producción de líquido seminal, digamos en infecciones de transmisión sexual, o más que nada por temas igual, digamos, de que no son tratados como tal una persona con con ese tipo de infección, para que digamos, en casos extremos el semen se haga de diferente manera que las habituales, como aquí dice, un blanco grisáceo o un poco amarillento. Ya si es un amarillo muy notable, se trata de un indicativo de infección, ¿ok? Y aquí, como podemos observar, es el volumen, 1.5 de mililitros en el vasito, licuefacción, que es el tiempo que se debe de pasar para que, digamos, se compacte. La viscosidad se muestra aquí con una pipeta, creo que así se llama, en el vasito. Y aquí, como se puede observar, las marcas que se pueden identificar en el pH para que sea estable, de 7.2 a 8. ¿Ok? Entonces, sigamos. Déjenme moverme aquí y hacer un poco pequeño para que puedan ver. Ahí. Análisis microscópico. A nivel microscópico, los dos parámetros seminales más importantes que se evalúan son concentración de espermatozoides. Se da dos valores. Por un lado, se calcula la concentración de espermatozoides por mililitro a partir de los 15 mililitros, digamos. Se considera normal. Por otro lado, se determina el número total de espermatozoides en el eyaculado, que la vamos a considerar como normal a partir de los 39 millones de espermatozoides eyaculados. Aquí sería, aquí por lo que llegó a entender, son 15 millones de espermatozoides por mililitro. Y aquí, digamos, en un parámetro normal, son 39 millones de espermatozoides eyaculados en total, dentro de los 1.5 mililitros que se deben de analizar como tal. Motilidad o movilidad espérmica. Se analiza la capacidad de movimiento de los espermatozoides generales, perdón, espermatozoides. Generalmente se dan dos valores. El movimiento total. Se contabilizan todos los espermatozoides que presentan movimiento, que debe llegar al menos al 40%, y la movilidad progresiva. Los espermatozoides se mueven y avanzan de posición, cuyo valor mínimo se encuentra en el 32%. En algunas clínicas se analizan también el tipo de movimiento, si es rápido, moderado o lento. Ahora déjenme verlo aquí arriba para que vean. Okay. Vitalidad. Se evalúa mediante una prueba de tinción. Este parámetro se suele analizar solo en aquellos casos en los que se encuentran un gran número de espermatozoides inmóviles. En este modo se puede comprobar si estos espermatozoides están vivos, pero son inmóviles o muertos. El valor de referencia para la vitalidad es que debe de haber como mínimo un 58 de espermatozoides vivos. 58% de espermatozoides vivos. Morfología. Se analizará la forma de la cabeza, de la pieza media o cuello. Porque, como sabemos, es cabeza, digamos, la división, y la cola, que luego se mueve así. La cola del espermatozoide. La OMS califica como muestra seminal normal para la morfología aquella que contiene más de un 4% de espermatozoides con forma normal, es decir, sin anormalidades en ninguna de sus partes. Digamos, le falta la cabeza, le falta la parte del medio, la pieza media o cuello, o le falta la cola. Esos serían los parámetros normales que no, que se deben de fijar, mejor dicho, en casos de los análisis.
Presencia de leucocitos o células epiteliales. Eso evita que además de espermatozoides se encuentren algún otro tipo de células en el semen, en el semen, como leucocitos o células epiteliales por descamación de la piel. En muestras de una elevada presencia de leucocitos se sospecha la presencia de una infección. Aquí, como podemos ver, esta es la concentración que se debe de hacer en microscopio, 15 millones por mililitro. Aquí la movilidad si se mueve y tiene que ser mayor, igual o mayor a un 40% móviles. Y aquí la morfología debe ser para que sea de una forma normal, como que se puede ver aquí, no como como estos, debe ser un 4% de morfología o más, que sea normal el esperma. Y aquí, como ven, en esta parte de acá, es anormal, porque tiene dos cabezas en un solo cuello y una sola cola. ¿Ok? Entonces sigamos. ¿Qué es la seminograma REM? Otra prueba que se puede hacerse como complemento al seminograma es el recuento de espermatozoides móviles o REM. En caso de hacerse, hablaremos de seminograma o espermiograma REM. El seminograma REM consiste en la separación de los espermatozoides en función de su movilidad para obtener la fracción de espermatozoides móviles. La muestra de eyaculación es sometida a un proceso denominado capacitación espérmica. Aquí, como podemos ver, hay un botecito grande con semen. Aquí se gradúa, digamos, con gradientes de densidad. Digamos, aquí está bien, que está mal, aquí otro tipo de color, y hasta abajo están los espermatozoides. Y aquí, pues, digamos, se mueve para ver si se siguen moviendo los espermas. Bueno, entonces de ahí terminamos el tema de seminogramas y seguimos con, disculpen, análisis de tierras. ¿Ok? Termino unos segundos. Ok, entonces déjenme volverme tantito para que vean. Uy, así me hago pequeño. Ok, entonces sigamos. Análisis de tierras. La geología forense puede analizar las emanaciones de gas y las explosiones. Se estudia la geoquímica isotópica del metano y del dióxido de carbono para saber su origen. Los análisis de ADN se pueden aplicar a derramarse petróleo para descubrir si son de las chapopoteras, es decir, naturales, o si son de combustible de mucha profundidad. Se hace un estudio cromatográfico, para entender la materia orgánica que se le conforma y determina de dónde viene. Aquí, por lo que hemos de entender y como se ve en la imagen, en análisis de tierra, la geología forense se nutre de diferentes ramas para ofrecer diagnósticos, que es la paleontología, la sedimentología, la geoquímica isotópica, la estratigrafía, palinografía, pedología y todo lo que te venía, edafología, mineralogía, petrología y geofísica. Aquí, como podemos observar en las imágenes, en una bota se está tirando la tierra, digamos, cuando están en sitios abiertos como el campo o en arenas, en terrenos grandes con mucha tierra, digamos, también en montes, que luego también se gana mucha tierra, mucha grava, luego se encuentran una vez esta arena. Aquí también podemos ver cómo son, luego se quedan incrustados a veces un poco de vegetación que aquí también se puede, creo que se llega a ver. Si no, pues yo sí lo llego a ver. Creo que es esto. Y con esto se puede igual analizar ¿cómo se llama? La geofísica, que es de los sismos, también se puede identificar.
Aquí un pedazo de muestra que es, digamos, grava o tierra combinada con grava, arena combinada con grava. Y aquí, como podemos observar también, una máquina, no me acuerdo bien del nombre más que nada, cómo está analizando cómo adentro de la tierra puede hallar un cuerpo, un mal enterrado, en casos extremos de desapariciones. Ay, perdón. Déjame tomar un poquito de agua porque se me está secando muy feo la boca y la garganta. En relación con la geología se encuentra la geofísica. En la búsqueda de túneles y objetos y cuerpos enterrados, el radar de penetración de una de las técnicas que más se utiliza envía ondas que, como vimos en el anterior, esta máquina, envía ondas que ayudan a localizar una toma ilegal por un ducto clandestino, por ejemplo, digamos perdón, ay, voy a estornudar, ay, ay, disculpen, ah, disculpen. Cuando una bomba nuclear hace una detonación, se produce un pequeño sismo que los sismógrafos pueden detectar, como la formación sísmica y la microsísmica. Se han detectado pruebas nucleares ilegales. Otras herramientas como los mapas, las imágenes satelitales y los GPS pueden ayudar a localizar, trazar rutas y encontrar actividad ilícita. El mapeo térmico con drones ha permitido ubicar personas desaparecidas. Lo que está pasando, lo que mencionan aquí, es cuando utilizan los drones, a veces personas, aparte de todos estos temas, utilizan los drones para tomar tomas, en casos de fotografías, de cómo se puede analizar el lugar, más que nada, en caso de estos temas de la geología, la geofísica y todos estos términos que se utilizan para los análisis en tierras, se utilizan estos drones para identificar, digamos, en el sitio, como se ve aquí, digamos, aquí hay huellas, digamos, por aquí hay un cadáver enterrado, apenas, digamos, recién salido de la tierra, recién sacado, perdón, de la tierra, y se pueda identificar con un dron para elevarlo y identificar por dónde fue, dónde lo trajeron, o el perímetro más que nada, para identificar también dónde se pudo haber ido. Digamos, está cerca de una zona rural o de la zona urbana, pero con un pueblo al lado. Y así se podría igual identificar de dónde puede ser la persona. También la tierra que luego al enterrarlo, se puede generar tierra propia, digamos el de las uñas que luego se nos quedan enterradas acá, la tierra, entonces luego nos tenemos que lavar. Pero ese tipo de tierra también se puede analizar porque lleva contenido ADN, gracias a que, digamos, lo tocaron con la mano. Y de ahí también puede haber otros tipos de polvos. ¿Qué tal si lo mataron con químicos o venenos? Igual un tratamiento de desaparecerlos con un golpe. También se puede identificar rápidamente gracias a la tierra, porque luego queda incrustada en las zonas donde, digamos, en un casos de armas de fuego pueden quedar incrustada la tierra al ser enterrados donde fue disparado. Y se puede identificar más rápido. Y van los golpes que luego los generan, se quedan, digamos, ahí el mayugado y se queda ahí plasmada la tierra. ¿Ok? Creo que se quedó bastante claro este tema. Y como podemos ver aquí, están analizando las tierras, las huellas que están aquí, digamos, son los indicios donde pudo haber perpetrado su delito el delincuente. Y aquí, y posiblemente en este paso, puede haber estado la persona para que los peritos analicen la tierra, las huellas
y por dónde, con los drones, por dónde pudo haber llegado la persona, ya sea por zona rural para zona urbana o zona urbana para la zona rural. ¿Ok? Entonces, seguimos. Análisis de pinturas. Este es otro punto de tema. Si esto no lo tengo tan familiarizado, pero luego, digamos, en casos de pinturas en aerosol o en casos de pinturas como tal, digamos, pinturas pintadas por personas, por pintores, valga la redundancia. Y bueno, entonces empezamos con este tema. Análisis de pinturas. Para recolectar y conservar evidencia de pintura, es importante comenzar para asegurar la escena del crimen, hasta cerrar el lugar donde fue perpetuado. Antes de la recolección de la muestra de pintura, el área que contiene la muestra, debe fotografiarse sin alterar la evidencia. Cualquier interrupción en el área de la escena de crimen podría potencialmente contaminar la evidencia de la pintura. Luego, los investigadores pueden proceder a recolectar la muestra de pintura, por lo general raspando o pelando con cuidado la pintura del área de la superficie donde está ubicada. Se pueden utilizar herramientas como pinzas durante el proceso de recolección. También aquí podemos utilizar, digamos, hablando de un cuadro donde está la pintura o la imagen o sí, digamos una noche estrellada, ¿no? Hay una escena de crimen, ahí se puede analizar si cayó poco de sangre con los indicios. También se debe de acordonar el área y digamos que esa parte de esa pintura que la persona creó o se inspiró, se va a tener que cortar o se debe de llevar así o sí toda la pintura para que se vaya a analizar. ¿Ok? Creo que quedó un poquito más claro eso. Déjame bajarme para que vean. Ok, ahí. ¿Sí? Seguimos acá. A ver. Ok, sí. Examen microscópico. Durante las investigaciones forenses de virutas de pintura, casi siempre se realizan exámenes microscópicos bajo un microscopio y más específicamente con microscopios estereoscópicos. Los investigadores pueden obtener detalles mejorados de muestras de pintura que de otra manera pasarían desapercibidas, como características que podrían ser indicativas de de un fabricante de pinturas en particular. Como les había mencionado aquí, aquí se podría tomar a cabo, digamos, el occiso ya no se encuentra en el lugar, en el área, pero al tratarse, digamos, de un disparo, supongamos, en un asalto a su casa, a mano armada, le hayan disparado mientras él pintaba, pues la sangre haya caído en su pintura y de ahí se pueda analizar con detalle de quién fue la persona cuando el cuerpo ya no se encuentra en el lugar. Digamos, hablando de estos temas, digamos que se entrelazan, digamos, en su casa lo mataron, se lo llevaron a un lugar rural para enterrarlo y ahí se podría identificar más que nada con la pintura y por las partes del área de las tierras se podría producir dónde fue enterrado y dónde fue y en qué lugar o quién fue el que pudo hacer el acto ilícito. Cromatografía, cromatografía de gases de pirólisis. Este proceso implica aplicar calor y gas para analizar la pintura con gran detalle. La pirólisis puede ayudar a diferenciar pinturas del mismo color. Esto puede resultar útil para delimitar la marca y el modelo reales de un vehículo. Por ejemplo, aislando un color de pintura particular utilizado por el fabricante. Digamos, ahora en casos
de pinturas, pero que se utilizan para los vehículos, con los colores que tú gustas o cuando los quieras tunear, así es un término para pintar y modificar tu vehículo. En caso de esos gases pirólisis, del gas espirólisis, se puede determinar si fue la misma marca o fue la misma pintura que se utilizó para un caso en específico. No sé si me llevo a entender porque más que nada no entiendo muy bien el tema, pero sería más o menos eso, de que supongamos que en un caso de una riña que llegó a una muerte por golpes, hayan chocado con un coche y la pintura se quedó, digamos, pegada en la ropa o en el cuerpo de la persona. Y, y al ser el coche de esa persona, lo hayan robado. Pero al robar el auto y, y al llegar al golpe que le dejó la marca con la pintura, se puede analizar más que nada tanto es la pintura como la otra pintura del que utilizó, del que utilizaron del auto que le robaron. Y así se puede analizar más que nada a detalle cuál fue el motivo o si fue por el vehículo más que nada que se robaron por la persona. Bueno, entonces sigamos. Espectrofotometría infrarroja. Este método utiliza iluminación infrarroja para analizar fragmentos de pintura. El proceso funciona iluminando con luz infrarroja una muestra de pintura y midiendo cómo la pintura absorbe la fuente de luz. Digamos, luz infrarroja, como los cuartos oscuros, pero esa luz la arroja para que se revelen las fotos. Esa es la luz que se utiliza para que la pintura absorba la fuente de luz y se puede identificar, digamos, el parámetro digamos, el análisis donde fue detallado la pintura. Digamos, también se puede utilizar la luz ultravioleta en cuestiones de que, como les había mencionado antes, la sangre haya salpicado la pintura, ya se haya secado y se puede haber mezclado con la pintura. Así que con la luz ultravioleta se puede identificar si hubo, si o puede ser indicio en la pintura, viendo si cayó la sangre en la pintura, en el cuadro y todo eso. Bueno, entonces sigamos. La pintura puede ser un tipo de evidencia forense o evidencia que se puede utilizar para resolver un crimen. Las viruetas o los restos de pintura pueden revelar una cantidad significativa de información durante las investigaciones forenses. La pintura que se muestra en la escena de un crimen se conoce como rastro de evidencia. ¿Por qué? Porque ha sido transferida desde una fuente principal a la escena del crimen. La evidencia de pintura es específicamente útil en la investigación de delitos relacionados con automóviles, pero también puede ser útil en otras investigaciones. ¿Ok? Entonces creo que quedó más en claro, o espero que quede mejor dicho, como yo lo expliqué, y que haya quedado mejor. ¿Ok? Entonces sigamos. Ok, entonces aquí me quedo y me hago un poquito más grande. Ok, para que me vean mejor. Análisis de telas y fibras. Las fibras, los hilos e incluso los trozos de tela encontradas en una escena del crimen son ejemplos de pruebas utilizadas para resolver crímenes. Los científicos forenses realizan pruebas en las fibras recolectadas en la escena del crimen. Digamos, trozos de tela serían más que nada la ropa, que luego, digamos, en actos ilícitos, ya sean disparos y todo, y más que nada en cortes, se podría ver cómo fue el corte más que nada, si no le alcanzó a optar bien digamos, hablando de machete, le hayan dado en toda la ropa, le hayan roto, pero también hayan penetrado la ropa y le hayan dado el corte profundo para que se desangrara, ¿ok? También en casos de que las hayan pegado así,
en la parte de acá y la ropa se haya, digamos, cortado. Con eso, las marcas también puede haber el metal o se haya mayugado, más que nada, y dejando las fibras del machete, sigamos hablando del machete, se hayan incrustado en la ropa y de ahí se pueda mostrar qué arma fue el que utilizaron, más que nada. También dependiendo del corte o de la forma de cómo cortaron. Porque es diferente un machete que es largo, pero curvado así, así, que digamos una guadaña, que es filo, pero curveado como uña, como una uñita de tigre, que está formado así, en vez de así. ¿Ok? Creo que sí me llega a entender. La primera forma de identificar el tipo de tela es quemarla. Esta prueba muestra con claridad si la tela está hecha de fibras naturales o sintéticas. Si la tela se quema con facilidad y desprende un olor como a papel quemado, es probable que sea algodón. Esto tiene sentido porque tanto el papel como el algodón están hechos de celulosa. El humo del algodón es gris o blanco y la ceniza que queda es suave, fina y desmenuzable. Okay. Sin embargo, si la tela, perdón. Sin embargo, si la tela se encoge ante la llama, eso significa que está hecha de fibras sintéticas. Si además tiene un olor a químico dulce, es probable que la fibra sea poliéster, para que podamos identificar qué tipo de fibra o tela o digamos producto sea la ropa, ya sea algodón, ya sea fibras sintéticas o poliéster, ¿ok? Sigamos. Permítame unos minutos. Entonces, seguimos. Una segunda forma de reunir información sobre las fibras de una escena del crimen es utilizar un microscopio de luz polarizada. Un científico forense puede utilizar este equipo científico para realizar algunas pruebas diferentes para identificar el tipo de fibra. Separar la luz polarizada que se refleja en la tela para ver su mezcla se difieren de diferentes colores, perdón. Encontrar el índice de refracción del material que mide cómo desvía la luz. Observar la forma y la textura de la fibra. Por ejemplo, la seda tiende a ser menos áspera que la lana. Al observar atentamente el estado de la fibra, los científicos forenses también pueden saber si la ropa es nueva o si ha sido usada y lavada a menudo. ¿Ok? Entonces, déjenme subirme para acá y hacer un poquito de pequeño. Para que... No, mejor acá nos quedamos. Ok. Me hago pequeñito para que puedan checar. Como podemos observar aquí en la imagen, o están utilizando una lupa o un vidrio con un vidrio polarizado para que la luz al proyectarla se pueda identificar qué tipo de tela es, como se puede ver aquí creo que es algodón, y también se puede identificar dónde quedó o dónde se puede mostrar más la sangre, como se puede notar aquí. Y más que nada sería igual determinar de qué tamaño es dónde cortar la tela y más que nada por cómo sucedía el inicio de la sangre. El inicio de la sangre. Más que nada por si fue un corte, un golpe o si supongamos que estuviera quemado, o sea, aquí se estaría el hoyo y digamos la sangre repartida por los lados alrededor del hoyo. Si hablamos de un disparo o sí, de un disparo de un arma de fuego. ¿Ok? Espero que haya quedado bien porque como les había mencionado no sé mucho de este tema, pero ojalá se hubiera quedado bien. ¿Ok? Entonces sigamos. Déjame hacerlo por acá para que puedan ver. Ok, ahí. Estudio de pelos. El análisis de pelos en la ciencia forense es fundamental para identificar a los sospechosos y obtener información sobre el lugar de un hecho delictivo. Los pelos humanos son importantes porque pueden contener información genética que permite la identificación de individuos. Estructura del pelo. Cada pelo tiene una estructura compuesta por una raíz,
un tallo y una punta. La cutícula es la capa exterior que proporciona resistencia y estabilidad. Análisis, ADN, perdón. ADN en los pelos. Los pelos humanos son una fuente valiosa de ADN que puede proporcionar, perdón, información sobre la identidad de una persona y su conexión con el lugar del crimen. Limitaciones. Aunque los análisis de pelo son útiles, no pueden excluir completamente la posibilidad de intoxicación del momento del crimen, ya que los resultados pueden ser limitados por la longitud del mechón. Aquí, como podemos observar en la imagen, está recolectando bastantes pelos, cabellos o vellos faciales. También puede ser de las manos, los que tienen acá. Para estos son más difíciles de analizar, que ya sea un vello facial o más que nada el principal, que es el cabello. Aquí, por lo que podemos igual entender, es cómo se va a analizar en sí un mechón o una parte del cabello. Es como pasó en la película de Ratatouille, en el momento de que van a hacer investigaciones de que Linguini, creo que se llamaba la persona, no me acuerdo bien, sea padre de Gusto, que es, digamos, el principal, creo, no me acuerdo bien. Que porque según al final de los análisis, demostraron que encontraron dos ADNs, uno de un roedor y otro de, digamos, de Linguini. Pero también pasó con Gusto, porque según una teoría que tienen ahí adentro de la película, es que Gusto tenía su chefcito, creo que así se le dice en la película, y se analizaron en los dos cabellos, que era de un roedor, aparte del suyo. Así que tuvieron que hacer el análisis para que determinaran que sí en sí era una persona y que sí tenían compatibilidad con él, con Gusto. Y más que nada sería eso, porque luego pasa lo que les había comentado ya en la clase anterior o hace un rato, de que luego por estas fechas los, los las adopciones están prohibidas o son muy limitadas porque practican la magia oscura o hacen rituales con los animales. Y más que nada porque luego se mezclan con personas esa sangre o esos animales ya fallecidos por esos rituales todos inútiles por creencias. Y ahí se podría determinar en esos tipos de casos de qué cabello o de qué pelo o de qué cabello sean de animal o de una persona como tal. No sé si me llega a entender, pero ojalá y sí. Entonces, sigamos. Disculpe. Toxicología. La toxicología es una disciplina que estudia los efectos adversos sobre el organismo causado por sustancias exógenas, así como los síntomas, mecanismos y tratamientos de las intoxicaciones por drogas, venenos o fármacos. En consecuencia, la toxicología forense aplica estas nociones en situaciones que asumen o pueden asumir importancia judicial para establecer el nexo causal entre las presencias de un veneno u otra sustancia de interés toxicológico y un daño a la salud o la muerte de una persona. En este contexto es importante señalar las diferencias entre el papel del toxicólogo forense, quien será el que tenga el encargo de analizar las sustancias potencialmente tóxicas, perdón, y el médico legal, quien se limitará a tomar las muestras y el análisis del lugar. El toxicólogo forense determina la naturaleza de la sustancia, dosis y distribución en los órganos, mientras el médico legal provee de las sustancias útiles para que el toxicólogo analizara. Aquí, como podemos entender y como se puede observar en la imagen, se está viendo aquí como el toxicólogo forense está llenando de algunas sustancias, digamos, que se encontraron en, en un cuerpo,
y los está, digamos, analizando con esto, con estas, digamos, no, bueno, no sé cómo se llaman, no me quiero arriesgar en equivocarme, pero más que nada aquí es como se analizan los tipos, digamos, también se pueden hacer diferentes tipos de reacciones con diferentes tipos, hablando de venenos, hablando de drogas y hablando de fármacos, como porque también aquí en los fármacos como medicinas, ya, ya digamos, medicinas que se puedan, que les recetaron, puede haber una causa de muerte, un suicidio, como pasó con el guasón de la película de el Batman, el Caballero de la Noche, el actor, que creo que se llama, a ver, déjenme buscarlo. Aquí, a ver. Ah, ok. Se llama Heath Fletcher, Heath Ledger, que en su caso, más que nada fue porque falleció por una sobredosis de medicamentos recetados. No fue suicidio como tal, porque como estaban recetados y él los llevaba a cabo, creo que fue por un momento de que tomó de más, o fue, como dice, sobredosis, que tomó de más, en otro tipo de, para decir otra forma de sobredosis, que falleció, pero fue un accidente. No puede ser catalogado como suicidio o como asesinato, porque fue por accidente, él mismo se lo provocó, ¿ok? Y digamos que, hablando de venenos, no sé si está comprobado científicamente que los venenos se pueden neutralizar, digamos, en venenos de animales. El veneno de más fuerte, según conocido, es de la cobra. Pues digamos que el veneno se puede utilizar de diferente, o podemos utilizar diferente veneno que sea menos potente, o creo que era más potente, no me acuerdo bien, para que el otro veneno se digamos, se peleen y así se contengan, más que nada. Y ahí llevaríamos a cabo cómo afectó a la persona, que tal vez se haya fallecido la persona por el veneno, y se puede analizar qué tipo de veneno se utilizó también. Digamos, veneno para ratas, para cucarachas, que son diferentes, para insectos más que nada, los radiolitos, los raids, ¿cómo se llama? A chorro, digamos, a sprites, digamos. Y sería eso más que nada. Y hablando de drogas, sería más que nada la sobredosis de intoxicaciones o propias intoxicaciones por apenas ser nuevo, por adicción más que nada hablando de adicciones, que le haya provocado una intoxicación por drogarse de más. Ya hablando de, digamos, la marihuana, hablando de la cocaína, luego drogas más fuertes que podría ser el crocodile, las sales de baño, que bueno, no sales como los para bañarse y todo eso, sino que se denomina sales de baño a un tipo de droga, ¿ok? Entonces, y aquí el toxicólogo forense es lo que va a determinar la naturaleza de cómo fue, la naturaleza de cómo fue la intoxicación, la dosis que se tuvo que tomar para el fallecimiento o por la daño de salud, y, y cómo se distribuyó, a qué órgano se distribuyó, ya digamos en el estómago, en el páncreas, en los pulmones, hablando de toxinas inhaladas, y con eso sería el trabajo de un toxicólogo forense, ¿ok? Entonces, sigamos. Ok, sí, está prendido. Déjame tomar tantito agua, porque se me está secando la garganta. Ok, ¿cuándo es letal una dosis?
Todo fármaco tiene una dosis terapéutica, tóxica y letal. Esta dosis se calcula en atención al peso, la talla y la edad. Sin embargo, es importante considerar la clasificación de las dosis o formas de uso de los fármacos. Uso nocivo. Patrón de uso de sustancias psicoactivas que producen daño en la salud. Este daño puede ser físico o mental. Uso peligroso. Patrón de uso de sustancias psicoactivas que incrementan el riesgo de consecuencias nocivas para el usuario. Aquí lo que nos referimos es que cuando son fármacos o más que nada toxinas, este, o sí, digamos, hablando de fármacos, se puede tomar también dependiendo de la persona, digamos, una persona delgada de unos 70 y fornida y de edad de 30 años, no le va a hacer un efecto y no le va a hacer el mismo efecto que una persona de unos 60 y 70 años ya mayor, porque luego ya sean las defensas por la edad o por otros problemas o digamos, ¿cómo podríamos decir? Enfermedades diferentes que tienen o que les afecten de diferente manera. A eso nos tratamos de uso nocivo o uso peligroso que puede hacer riesgo a nuestro cuerpo, a nuestra o a nuestro estado de mental. Y aquí un uso peligroso sería incluso la muerte. ¿Ok? Entonces, disculpe. Déjame hacer un poquito grande. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar más que nada porque ya se me acabó el tiempo. Y por lo mientras, espero que les haya gustado la clase de hoy. Vamos a seguirle con intoxicación o abuso de sustancias en pregunta, más que nada, porque luego pasan muchas cosas con estos temas. Ok, entonces espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos veríamos en la siguiente clase que la voy a grabar ahorita. Y más que nada sería eso. Ok, entonces nos vemos en la siguiente clase. Espero que se tengan un buen día y un buen día, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de la hora que les termine, ¿ok? Entonces, nos vemos. Nos vemos en la siguiente clase y por aquí corto, ¿ok? Nos vemos.